Petro despierta a Pedro Sánchez a las 3 de la mañana. Y lo que pasa te dejará helado. Imagina esto, son las 3 de la mañana en Bogotá, la ciudad duerme bajo un manto de niebla fría que cubre los cerros orientales. El presidente de Colombia descansa en su residencia privada cuando su teléfono comienza a vibrar con insistencia. Al otro lado de la línea, su ministro de Defensa responde con voz adormilada, sin saber que esa llamada cambiará el curso de la historia del país. Lo que está por suceder no solo pondrá a prueba la lealtad entre estos dos hombres, sino que revelará una conspiración que llegaba hasta los rincones más oscuros del poder. Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy te mantendrá al borde de tu asiento. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La noche comenzó como cualquier otra para Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. El general retirado, ahora ministro de Defensa de Colombia, había llegado a su apartamento en el norte de Bogotá cerca de las 11 de la noche, después de una jornada extenuante en el ministerio. Las reuniones se habían prolongado más de lo esperado, y él solo quería quitarse el uniforme, ducharse y dormir algunas horas antes de que comenzara otro día igual de intenso. Su esposa, Mariana, ya estaba dormida cuando él llegó. Intentó no hacer ruido al entrar a la habitación, pero ella se movió ligeramente, abrió un ojo y le dedicó una sonrisa cansada antes de volver a sumirse en el sueño. Él la observó por un momento, pensando en lo afortunado que era de tenerla a su lado después de tantos años. 35 años sirviendo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana le habían enseñado muchas cosas, pero nada tan valioso como el significado del compañerismo y la lealtad. Se duchó rápido, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. A sus 58 años, todavía mantenía la disciplina militar que lo había acompañado toda su vida. Ejercicio diario, dieta balanceada, mente alerta. Como mayor general, había aprendido que el cuerpo era la primera línea de defensa, y esa lección nunca la olvidó, ni siquiera después de retirarse del servicio activo. Se metió en la cama y cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. Pero su mente seguía procesando los eventos del día. La situación de seguridad en el país era compleja. Los grupos armados organizados seguían siendo una amenaza constante, y las tensiones políticas no ayudaban. Como ministro de Defensa, llevaba apenas un mes en el cargo, pero ya había enfrentado desafíos que hubieran quebrado a hombres con menos temple. Su relación con el presidente Gustavo Petro era peculiar. Ambos venían de mundos completamente diferentes. Él, un militar de carrera, formado en la disciplina y el orden. El presidente, un exguerrillero que había transitado hacia la política democrática, con ideas progresistas que a menudo chocaban con el establishment tradicional. Sin embargo, había algo que los unía, un profundo amor por Colombia y un deseo genuino de cambiar las cosas para mejor. Cuando el presidente lo llamó para ofrecerle el cargo, él dudó. ¿Podría trabajar con alguien cuyas ideas políticas eran tan diferentes a las suyas? Pero después de una larga conversación, se dio cuenta de que compartían algo fundamental. Ambos creían en la importancia de proteger a la gente, de servir al país por encima de intereses personales. Esa conversación selló un pacto de confianza que se había fortalecido día a día. El sueño finalmente llegó, profundo y reparador. Su cuerpo se relajó completamente, su respiración se volvió pausada y regular. La habitación estaba en completa oscuridad, solo interrumpida por el tenue resplandor del reloj digital que marcaba las horas en la mesita de noche. Entonces, el teléfono vibró. Al principio, el sonido se integró a su sueño, convirtiéndose en parte de alguna escena confusa de su subconsciente. Pero la vibración persistió, insistente, urgente. Su cerebro comenzó a despertar lentamente, emergiendo de las capas profundas del sueño. Una llamada a esta hora solo podía significar una cosa: problemas. Abrió los ojos con esfuerzo, desorientado por un momento. La pantalla del teléfono iluminaba la habitación con un resplandor azulado. Estiró la mano y tomó el dispositivo, entornando los ojos para leer el nombre en la pantalla. Presidente Petro. Su corazón se aceleró inmediatamente. Deslizó el dedo para contestar y se llevó el teléfono al oído, su voz salió rasposa por el sueño. ¿Señor presidente? Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, pero cargado de algo que él no pudo identificar de inmediato. Entonces escuchó la voz del presidente, pero no era la voz firme y decidida que conocía. Había algo diferente,
algo que activó todas sus alarmas internas. Pedro, necesito que me escuches con mucha atención. Se incorporó en la cama de golpe, completamente despierto ahora. Mariana se movió a su lado, murmurando algo incoherente, pero no despertó. Él salió de la habitación rápidamente, caminando descalzo hacia su estudio. Estoy escuchando, señor presidente. ¿Qué sucede? Estoy en mi residencia privada en las afueras de Bogotá. Algo extraño está pasando aquí. Desperté hace unos minutos por ruidos en el piso de abajo. Al principio pensé que era el personal de seguridad haciendo sus rondas, pero intenté comunicarme por radio con ellos y no hay respuesta. Ninguno de ellos contesta. El entrenamiento militar de décadas se activó automáticamente. Su mente comenzó a procesar la información, descartando opciones, evaluando escenarios, calculando probabilidades. ¿Dónde está exactamente en este momento? En mi habitación, en el segundo piso. He cerrado la puerta con seguro. ¿Cuántos agentes de seguridad debería haber en la residencia a esta hora? 4 en el interior, 2 en el perímetro exterior. Pero ninguno responde. Su mano libre se cerró en un puño. Esto no era normal. El protocolo de seguridad presidencial era estricto. Los agentes siempre mantenían comunicación constante. Si 6 hombres no respondían simultáneamente, solo había 2 explicaciones: un fallo masivo en los sistemas de comunicación o algo mucho peor. Señor presidente, necesito que me diga exactamente qué escuchó. Cada detalle es importante. Hubo una pausa. Él podía escuchar la respiración del presidente, ligeramente acelerada. Escuché pasos pesados, como si alguien intentara ser sigiloso, pero no lo lograba del todo. Después, el sonido de una puerta abriéndose, creo que era la de mi despacho privado en la planta baja. Y luego, voces. Susurros. No pude distinguir qué decían, pero eran al menos 2 personas, tal vez 3. ¿Reconoció alguna de las voces? No. Definitivamente no eran de mis escoltas habituales. Él ya estaba moviéndose. Entró a su vestidor y comenzó a ponerse ropa rápidamente, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja. Escúcheme con atención. No se mueva de donde está. ¿Hay alguna forma de asegurar mejor esa puerta? Hay un escritorio pesado cerca. Puedo moverlo. Hágalo, pero sin hacer ruido. Voy a colgar para hacer algunas llamadas urgentes, pero le devolveré la llamada en 2 minutos. Mantenga el teléfono en silencio y cerca de usted. ¿Tiene algún arma en la habitación? No. Las normas de seguridad no permiten que tenga armas en mi residencia privada. Está bien. 2 minutos. No abra esa puerta por nada del mundo. Colgó y marcó inmediatamente el número del general Rodrigo Villegas, comandante del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, la unidad de élite antiextorsión y antisecuestro de la Policía Nacional. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz alerta contestara. General Sánchez. Debe ser grave si me llama a esta hora. Rodrigo, necesito que active un equipo de respuesta inmediata. Tenemos una posible situación de seguridad en la residencia privada del presidente. Código rojo. Hubo un silencio breve, seguido por el sonido de movimiento al otro lado de la línea. ¿Confirmado? El presidente me acaba de llamar. 6 agentes de seguridad sin responder, intrusos confirmados en la residencia. Necesito ese equipo en movimiento en 5 minutos. Entendido. ¿Ubicación exacta? La finca Los Alisos, kilómetro 18 vía La Calera. Mis hombres estarán en ruta en 3 minutos. ¿Usted va hacia allá? Ya estoy saliendo. Pedro, si esto es lo que creo que es, necesitamos más que un equipo de respuesta rápida. Esto podría ser un golpe de estado. Las palabras cayeron como piedras pesadas en su estómago. Un golpe de estado. En pleno 2025, en Colombia, un país que se había enorgullecido de su estabilidad democrática incluso en los momentos más oscuros de su historia. Por eso mismo necesito que su equipo llegue primero. Discreto, rápido, efectivo. No podemos alertar a nadie más hasta saber con qué estamos tratando. Colgó y marcó otro número, este perteneciente al coronel Andrés Mejía, jefe de inteligencia militar. La conversación fue breve y directa. Necesitaba ojos satelitales sobre esa ubicación, necesitaba saber quién había entrado y salido de esa propiedad en las últimas 24 horas, necesitaba información y la necesitaba ya. Mientras hablaba,
Terminó de vestirse y abrió su caja fuerte personal. De ella extrajo su arma de servicio, una Jericho 941 que lo había acompañado durante años, y 2 cargadores adicionales. Revisó el arma con movimientos automáticos, verificando el cargador, la recámara, el seguro. Todo estaba en orden. Salió de su apartamento corriendo. El edificio estaba silencioso a esa hora, solo el zumbido del elevador rompía el silencio. Cuando llegó al garaje subterráneo, corrió hacia su vehículo, un Toyota Land Cruiser blindado negro que el gobierno le había asignado. Arrancó el motor con un rugido y salió del garaje derrapando ligeramente. Las calles de Bogotá estaban prácticamente vacías a esa hora. Solo algunos taxis y camiones de basura circulaban por las avenidas. Él aceleró, pasándose varios semáforos en rojo, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Un grupo armado organizado? ¿Narcotraficantes? ¿Alguna facción militar descontenta? El presidente Petro había hecho muchos enemigos con sus reformas. La reforma agraria, la política de paz total, los cambios en el sistema de salud y pensiones. Había sectores poderosos que veían sus intereses amenazados. Pero un ataque directo a la residencia presidencial era algo completamente diferente. Esto requería planificación, recursos, información privilegiada. Alguien dentro del sistema tenía que estar involucrado. Alguien que conociera los protocolos de seguridad, los horarios, las rutinas. Tomó su teléfono y volvió a marcar el número del presidente. Contestó al primer tono. ¿Pedro? Soy yo. ¿Algún cambio en su situación? Escuché más movimiento hace un minuto. Subieron las escaleras. Están revisando las habitaciones del segundo piso. Movieron el escritorio frente a la puerta como usted dijo. Bien. Mantenga la calma. Tengo equipos en camino. Estarán ahí en menos de 15 minutos. Yo llegaré poco después. Pedro, hay algo más que necesita saber. Dígame. Antes de intentar dormir, estuve revisando unos documentos que me llegaron esta tarde. Información clasificada sobre movimientos financieros irregulares en algunas cuentas del Ministerio de Defensa. Millones de pesos que no coinciden con ningún presupuesto aprobado. Iba a hablar con usted sobre esto mañana en nuestra reunión privada. Su mandíbula se tensó. ¿Estaba el presidente insinuando que había corrupción en su ministerio? ¿O algo peor? ¿Tiene esos documentos con usted ahora? Los dejé en mi despacho de la planta baja. Por eso creo que escuché a alguien revisando ese espacio específicamente. Todo comenzaba a tomar forma en su mente. Esto no era un simple intento de asesinato. Era algo más elaborado. Si había documentos comprometedores, si había evidencia de corrupción en altos niveles, entonces las personas involucradas tenían mucho que perder. Señor presidente, cuando salgamos de esta situación, y vamos a salir, necesito que me dé acceso completo a esa información. Si hay gente podrida en mi ministerio, los voy a sacar uno por uno. Lo sé. Por eso lo llamé a usted primero. Confío en usted, Pedro. En este momento, no sé en cuántas personas más puedo confiar. Esas palabras golpearon fuerte. El presidente de Colombia, aislado en su propia residencia, sin saber si su equipo de seguridad estaba muerto, capturado o peor, comprometido. Y la única persona a la que llamó fue a él. Su vehículo devoraba los kilómetros de la autopista que subía hacia la Calera. A su derecha, la ciudad se extendía como un mar de luces amarillas y blancas. A su izquierda, la oscuridad absoluta de los cerros. La carretera serpenteaba hacia arriba, y él tomaba las curvas a velocidades peligrosas. Su teléfono sonó. Era el general Villegas. Pedro, mi equipo está a 5 minutos de la ubicación. Pero tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Hice algunas llamadas para coordinar. Según los registros oficiales, en este momento debería haber un cambio de guardia en esa residencia. Un equipo nuevo debería haber llegado hace 30 minutos. ¿Y? Nadie sabe quién autorizó ese cambio de guardia. No hay órdenes firmadas, no hay documentación. Pero el equipo que llegó tenía credenciales válidas, códigos de acceso correctos. Los dejaron entrar sin cuestionamientos. Su sangre se heló. Esto era peor de lo que pensaba. No era solo un grupo de atacantes externos. Había infiltración en los niveles más altos del sistema de seguridad presidencial. Rodrigo, dígale a su equipo que proceda con extrema precaución.
Asuman que cualquier persona en esa propiedad es hostil hasta que se demuestre lo contrario. Entendido. Una cosa más. Logré contactar con uno de los escoltas originales que salió de turno esta noche. Me dijo que algo se sintió extraño cuando llegó el equipo de relevo. Uno de los nuevos agentes le hizo preguntas sobre la rutina nocturna del presidente, cosas que alguien que realmente trabajara en seguridad presidencial ya debería saber. ¿Tiene los nombres de ese equipo de relevo? Los estoy consiguiendo ahora. Te los envío en un minuto. Colgó y apretó el acelerador aún más. Su mente estaba en modo combate ahora, procesando información, anticipando movimientos, preparándose para lo peor. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el coronel Mejía de Inteligencia Militar. General Sánchez, tengo información preliminar. Revisamos las imágenes satelitales de las últimas 6 horas en esa zona. Hay un vehículo tipo van que llegó a la propiedad hace aproximadamente 2 horas. Se estacionó en la parte trasera, cerca de la entrada de servicio. ¿Pudieron identificar las placas? Las placas coinciden con un vehículo registrado como parte del parque automotor de la presidencia. Pero aquí está lo interesante, ese vehículo específico estaba reportado en mantenimiento desde hace 3 días. No debería estar en operación. Alguien lo sacó del taller específicamente para esta operación. ¿Cuántas personas bajaron de ese vehículo? Por lo que pudimos ver en las imágenes térmicas, 6 individuos. 6. El mismo número de escoltas que debería haber en la residencia. No era coincidencia. Habían reemplazado completamente al equipo de seguridad. Coronel, necesito que rastree ese vehículo. Quiero saber dónde estuvo en las últimas 72 horas, quién tuvo acceso al taller donde estaba, quién autorizó su salida. Ya estamos en eso. Hay algo más. Detectamos comunicaciones encriptadas inusuales originadas desde esa ubicación hace aproximadamente 1 hora. Alguien dentro de la residencia está hablando con alguien afuera. ¿Pudieron triangular la ubicación del receptor? Todavía estamos trabajando en eso, pero parece estar en algún lugar del centro de Bogotá. Le tendremos coordenadas exactas en breve. Bien. Manténgame informado de cualquier novedad. Marcó nuevamente al presidente. Esta vez la espera fue más larga. 1, 2, 3 tonos. Finalmente, contestó, pero su voz era apenas un susurro. Pedro. ¿Están cerca de su habitación? Están en la habitación de al lado. Escucho que están forzando cerraduras, abriendo armarios. Creo que están buscando algo. Están buscando los documentos que me mencionó. Señor presidente, necesito que me diga exactamente dónde están esos papeles. Ya se los dije, en mi despacho de la planta baja. ¿Hay copias en algún otro lugar? Sí. Hay copias digitales en mi computadora personal, aquí en la habitación. ¿Su computadora está protegida? Tiene contraseña y encriptación de nivel militar. Bien. No les va a servir de nada si la encuentran. ¿Hay algo más en esa habitación que pudieran estar buscando? ¿Documentos físicos, memorias USB, algo? Hay un sobremanila en el cajón de mi mesa de noche. Contiene fotografías. ¿Fotografías de qué? De una reunión que nunca debió haber ocurrido. Entre algunos oficiales de alto rango y representantes de un cartel. Las fotografías tienen fecha y ubicación GPS. Son evidencia irrefutable de colusión. Ahora todo cobraba sentido. No solo había documentos financieros comprometedores. Había evidencia fotográfica de traición al más alto nivel. Si esas fotos se hacían públicas, cabezas iban a rodar, y no solo metafóricamente. Señor presidente, ¿alguno de esos oficiales en las fotografías tiene acceso a información sobre sus movimientos y seguridad personal? Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que confirmaba sus peores sospechas. Sí. Al menos 2 de ellos están en posiciones que les dan acceso a esa información. Maldita sea. Escuchó un ruido fuerte a través del teléfono. Algo pesado golpeando contra madera. Luego voces más claras, más cercanas. Pedro, están intentando derribar la puerta de mi habitación. Su pie presionó el acelerador hasta el fondo. El motor del Land Cruiser rugió y el velocímetro subió peligrosamente. Ya podía ver las luces de la calera en la distancia. Aguante. Estoy a menos de 10 minutos. El equipo de respuesta está llegando en cualquier momento. Otro golpe resonó a través del teléfono, más fuerte esta vez.
Escuchó la voz del presidente, tensa pero controlada. Pedro, si algo me pasa esta noche, necesito que sepa algo. En mi caja fuerte de la casa de Nariño hay más documentos. Información sobre una red más grande. Esto no es solo sobre corrupción militar, es más profundo. Hay políticos, empresarios, incluso algunos jueces involucrados. El código de acceso a esa caja fuerte es la fecha de nacimiento de mi madre, 08-03-47. No va a pasar nada. Va a salir de esta y va a exponer a todos esos bastardos usted mismo. Pero si pasa algo, prométame que terminará lo que empecé. Alguien tiene que limpiar este país. Se lo prometo. Otro golpe, este seguido por el sonido de madera astillándose. La puerta estaba cediendo. Ya casi están adentro. El teléfono de él sonó con otra llamada entrante. Era Villegas. Tengo que tomar otra llamada. No cuelgue, solo espere un segundo. Cambió de línea. ¿Rodrigo? Estamos a 1 kilómetro de la propiedad. Apagamos luces y sirenas para aproximación sigilosa. ¿Cuál es el estado actual? Están derribando la puerta de la habitación del presidente en este momento. Necesito que entren ya. Entendido. Vamos con todo. Volvió a cambiar de línea. Señor presidente, todavía estoy aquí. El equipo de rescate está entrando a la propiedad en este momento. Solo tiene que resistir un poco más. De repente, escuchó un estruendo enorme a través del teléfono. La puerta había cedido completamente. Voces masculinas, agresivas, gritando órdenes. Al suelo. Al suelo ahora. No voy a ningún lado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio autorización para entrar aquí? Una voz diferente habló, más calmada, más siniestra. Señor presidente, esto no tiene que ser difícil. Solo queremos los documentos. Denos lo que buscamos y nadie saldrá lastimado. La voz del presidente sonó firme, sin rastro de miedo. No sé de qué documentos hablan. No juegue con nosotros. Sabemos que los tiene. Su reunión de mañana con el ministro Sánchez era específicamente para discutir esa información. ¿Dónde están? Él escuchaba todo esto, su vehículo devorando los últimos kilómetros que lo separaban de la residencia. Su arma descansaba en el asiento del copiloto, lista para ser usada. La conversación en el teléfono continuaba. Escuchó el sonido de cajones siendo abiertos violentamente, objetos cayendo al suelo. Aquí está. Tengo el sobre. Revísalo. Asegúrate de que estén todas las fotos. Hubo una pausa breve. Están todas. Misión cumplida. Vámonos. Espera. El presidente sabe demasiado. No podemos dejarlo vivo. Esas palabras helaron su sangre. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No. Rodrigo, tienen orden de matar al presidente. Entren ahora. Cambió de línea frenéticamente, pero se dio cuenta de que Villegas ya había colgado, probablemente ya estaba en acción. Volvió a la línea con el presidente y escuchó su voz, clara y desafiante. Si me van a matar, al menos díganme quién ordenó esto. Merezco saber quién me traicionó. Una risa corta, sin humor. ¿Quieren hombres? Está bien, ya está muerto de todos modos. El general Francisco Aguirre envía sus saludos. Dice que su reforma de paz total iba a destruir todo lo que él había construido durante 30 años. General Aguirre. Uno de los hombres más condecorados del ejército colombiano. Un héroe de guerra, o eso pensaba todo el mundo. Había estado en su ceremonia de ascenso a ministro, le había estrechado la mano, le había deseado éxito. Y ahora resultaba que era el cerebro detrás de todo esto. Entonces escuchó el sonido más aterrador, el clic inconfundible de un arma siendo amartillada. Disparen. En ese preciso momento, escuchó algo más a través del teléfono. Explosiones, gritos, el sonido inconfundible de una operación de rescate en pleno desarrollo. Disparos automáticos, órdenes gritadas, caos absoluto. Policía. Al suelo. Al suelo todos. Más disparos. Algunos muy cerca del teléfono. Escuchó la voz del presidente, gritando. Estoy aquí. No disparen. Soy el presidente. Luego, la voz firme del general Villegas. Señor presidente, ¿está herido? No, estoy bien. Llegaron justo a tiempo. Él sintió que podía respirar de nuevo.
Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Redujo la velocidad un poco, su corazón todavía latiendo como un tambor de guerra. Finalmente llegó a la entrada de la finca Los Alisos. Había vehículos policiales por todas partes, luces rojas y azules iluminando la noche. Agentes con armamento pesado aseguraban el perímetro. Mostró su identificación y lo dejaron pasar. Subió corriendo las escaleras de la residencia. La escena era de caos controlado. 3 hombres estaban esposados en el suelo de la sala principal, custodiados por agentes del Gaula. Paramédicos atendían a 2 agentes heridos. Había marcas de disparos en las paredes, cristales rotos, muebles volcados. Subió las escaleras hacia el segundo piso. El general Villegas estaba en el pasillo, supervisando la escena. Cuando lo vio, asintió con gravedad. Llegaste rápido. ¿Dónde está? En su habitación. No está herido físicamente, pero está en shock. Entró a la habitación. El presidente Gustavo Petro estaba sentado en el borde de su cama, todavía en pijama, con una manta sobre los hombros que alguien le había dado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una mezcla de rabia y determinación. Cuando vio entrar a él, se puso de pie. Por un momento, los 2 hombres simplemente se miraron. Luego, el presidente caminó hacia él y lo abrazó con fuerza. Gracias. Me salvaste la vida. Él devolvió el abrazo, sintiendo el temblor en el cuerpo del otro hombre, el peso de lo que acababa de pasar. Solo hice mi trabajo, señor presidente. No. Hiciste mucho más que eso. Esta noche demostraste por qué confié en ti para este cargo. Se separaron y él vio el sobremanila tirado en el suelo, parcialmente abierto, con algunas fotografías esparcidas. Se agachó y las recogió. En ellas se veía claramente al general Francisco Aguirre en lo que parecía ser un rancho privado, sentado a una mesa con 3 hombres que él reconoció inmediatamente de los informes de inteligencia, líderes del cartel del Golfo. ¿Estas son todas las copias físicas? No. Hay más en mi oficina en la casa de Nariño. Y toda la información está respaldada digitalmente en servidores encriptados a los que solo yo tengo acceso. Bien. Porque esto es solo el comienzo. Si el general Aguirre está involucrado, hay más gente comprometida. Necesitamos actuar rápido antes de que se enteren de que este operativo falló. El presidente asintió, recuperando su compostura rápidamente. Villegas entró a la habitación. Señor presidente, necesitamos sacarlo de aquí inmediatamente. No podemos garantizar que esta ubicación sea segura. Hemos llamado a más refuerzos, pero hasta que lleguen, recomiendo que se traslade a una ubicación segura. ¿Qué pasó con los atacantes? 3 neutralizados, 3 en custodia. Uno de los que está vivo ya está hablando. Dice que hay más gente involucrada, que esto era solo la primera fase de algo más grande. El presidente lo miró directamente a los ojos. Pedro, necesito que tomes control personal de esta investigación. Quiero que encuentres a cada persona involucrada en esto, desde el más bajo sicario hasta el más alto oficial. Y quiero que los traigas ante la justicia. Él asintió con firmeza. Considere lo hecho. En las siguientes horas, mientras el presidente era trasladado a una base militar segura, él coordinó la operación más grande de su carrera. Equipos especiales fueron desplegados simultáneamente en toda Bogotá. A las 5 de la mañana, el general Francisco Aguirre fue arrestado en su residencia en el norte de la ciudad. A las 6, 3 coroneles más fueron detenidos. A las 7, 2 congresistas y un magistrado estaban bajo custodia. La noticia explotó en los medios. Para las 8 de la mañana, todos los canales de televisión interrumpían su programación regular para cubrir lo que se estaba llamando el mayor escándalo de corrupción militar en la historia de Colombia. Él no durmió en las siguientes 36 horas. Supervisó personalmente los interrogatorios, revisó cada documento, cada fotografía, cada registro bancario. La magnitud de la corrupción era asombrosa. Millones de dólares desviados de programas sociales y de defensa, contratos amañados, protección a grupos criminales a cambio de pagos mensuales. Pero lo más perturbador fue descubrir que el plan no terminaba con el asesinato del presidente. Según las confesiones de los detenidos, después de matar al presidente Petro, iban a simular que había sido un ataque de un grupo armado organizado. Esto justificaría un golpe militar supuestamente para restaurar el orden.
El general Aguirre se había posicionado para ser quien tomara el control del país. Era un plan que había estado en preparación durante meses, con tentáculos que alcanzaban niveles que él nunca imaginó. Empresarios que financiaban las operaciones, políticos que proporcionaban cobertura legal, jueces que garantizaban que nunca habría investigaciones serias. Una semana después del incidente, él se reunió con el presidente en la casa de Nariño. La seguridad había sido completamente reestructurada. Nuevos protocolos, nuevo personal, sistemas de verificación múltiple. Nunca más podría ocurrir una infiltración como la de esa noche. El presidente se veía cansado pero firme. Había dado varios discursos a la nación, explicando lo que había pasado, prometiendo que la justicia se aplicaría sin importar cuán poderosos fueran los implicados. Pedro, siéntese. Él tomó asiento frente al escritorio presidencial. Entre ellos había un silencio cómodo, el silencio de dos hombres que habían pasado juntos por el fuego y salido del otro lado. He estado pensando mucho en esa noche. En el momento en que decidí llamarte. Pude haber llamado a muchas personas, pero te llamé a ti. ¿Sabes por qué? Porque confiaba en mí. Sí, pero es más que eso. Te llamé porque sabía que, sin importar lo que encontraras, sin importar a quién implicaran las evidencias, tú harías lo correcto. Incluso si eso significaba investigar a tus propios colegas, a tus hermanos de armas. Él asintió lentamente. Los hermanos de armas no traicionan a su país. Los que hicieron eso dejaron de ser soldados el momento en que aceptaron dinero del enemigo. El presidente se reclinó en su silla. Quiero que sepas que lo que hiciste esa noche y en los días siguientes no será olvidado. Salvaste no solo mi vida, sino nuestra democracia. Si ese golpe hubiera tenido éxito, Colombia habría retrocedido décadas. Solo cumplí con mi deber. No, Pedro. Hiciste mucho más que tu deber. Y por eso, quiero ofrecerte algo. Estoy creando una nueva agencia, una división especial de investigaciones internas que responderá directamente a la presidencia. Quiero que la lideres. Él se tomó un momento para procesar la oferta. Era tentadora, sin duda. El poder para investigar, para limpiar las instituciones desde adentro, sin obstáculos burocráticos. Es un honor, señor presidente. Pero creo que puedo ser más útil donde estoy ahora. El Ministerio de Defensa necesita una limpieza profunda. Hay que reconstruir la confianza. Y eso va a tomar tiempo. El presidente sonrió. Esperaba que dijeras eso. Está bien, quédate en defensa. Pero quiero que trabajes estrechamente con la nueva agencia. Tu experiencia será invaluable. Cuenta con eso. Se pusieron de pie y se dieron la mano. Era más que un apretón formal. Era el sello de un pacto renovado, de una confianza que había sido probada en el crisol de la adversidad y había salido más fuerte. Los meses siguientes fueron tumultuosos. Los juicios comenzaron y fueron transmitidos en vivo para todo el país. El general Aguirre fue condenado a 40 años de prisión por traición, conspiración y múltiples cargos de corrupción. Los otros oficiales y civiles involucrados recibieron sentencias similares. Él implementó reformas radicales en el Ministerio de Defensa. Nuevos sistemas de verificación financiera, rotación obligatoria de personal en posiciones sensibles, auditorías sorpresa regulares. No iba a permitir que algo así volviera a pasar. Su relación con el presidente se profundizó. Se reunían semanalmente, a veces solo para hablar, para compartir preocupaciones sobre el país, sobre los desafíos que aún enfrentaban. Habían desarrollado un lenguaje propio, una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Un tiempo después del incidente, el presidente lo invitó a una cena privada en la residencia oficial de la Casa de Nariño. No era una reunión de trabajo, simplemente una cena entre dos hombres que se habían convertido en amigos. Comieron despacio, hablando de todo y de nada. De sus familias, de sus esperanzas para Colombia, de los errores que habían cometido en sus vidas y las lecciones aprendidas. Cuando terminaron de comer, el presidente sirvió 2 copas de whisky y se sentaron en el balcón, mirando las luces de Bogotá extenderse ante ellos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que al final, lo que nos salvó no fue la tecnología, ni los protocolos de seguridad, ni los equipos tácticos. Fue confianza. Confianza entre dos personas que vienen de mundos completamente diferentes pero que comparten algo fundamental. Él tomó un sorbo de su whisky, saboreando el líquido ámbar.
La confianza es lo más difícil de construir y lo más fácil de destruir. Pero cuando es genuina, cuando está basada en acciones y no solo en palabras, es más fuerte que cualquier arma. El presidente levantó su copa. Por la confianza, entonces. Y por las llamadas a las 3 de la mañana que cambian el curso de la historia. Él levantó su copa y chocó con la del presidente. Por Colombia. Y por hacer lo correcto, siempre, sin importar el costo. Bebieron en silencio, dos hombres unidos por una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás. Una noche que comenzó con una llamada desesperada y terminó salvando una democracia. La historia de esa noche se convirtió en leyenda. Los detalles específicos permanecieron clasificados por razones de seguridad nacional, pero la versión general se filtró a la prensa. Libros fueron escritos, documentales filmados, análisis políticos publicados. Pero para él, nunca fue sobre la gloria o el reconocimiento. Fue sobre servir a su país de la forma en que juró hacerlo 35 años atrás cuando se puso el uniforme por primera vez. Fue sobre honrar ese juramento, sin importar las circunstancias. Y cuando años después, ya retirado nuevamente, sus nietos le preguntaban sobre esa noche, él les contaba la historia no como una aventura épica, sino como una lección sobre el deber, la lealtad y la importancia de estar despierto cuando tu país te necesita, incluso si es a las 3 de la mañana. Porque al final, eso es lo que significa servir. No son las medallas o los ascensos. Es estar ahí, listo, cuando suena el teléfono en la oscuridad. Es responder esa llamada sin dudarlo. Es hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, porque es lo correcto. Y esa noche, cuando el presidente Gustavo Petro tomó su teléfono en medio de la oscuridad y marcó el número de su ministro de Defensa, ambos hombres demostraron exactamente eso. Ahora dime, ¿crees que hubieras tenido el valor de responder una llamada así en medio de la noche? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del general Sánchez? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leer tu opinión sobre esta increíble historia que cambió el rumbo de Colombia.